Bienvenidos a su tutorial Tabla de Datos. Mi nombre es Nilo Loaiza. En esta oportunidad vamos a utilizar una herramienta muy importante en el Excel que es básicamente para empezar a hacer simulaciones. Normalmente cuando nosotros realizamos algunos cuadros, algunos reportes, siempre es importante analizar la variación que puedan tener algunas variables para poder obtener un resultado. Por ejemplo, acá vemos en el siguiente ejercicio los datos de una empresa que produce casacas de cuero y vamos a hacer su estado de resultados. En primer lugar tenemos sus ventas, vamos a poner sus productos, precio por cantidad. Tenemos acá los costos variables, que es materia prima, mano de obra y otros gastos. Multiplicamos el porcentaje por las ventas, fijamos con F4. Luego nosotros tenemos acá nuestro margen de contribución. Hay que tener en cuenta que nosotros para poder hacer una simulación tenemos que tener bien claro que las celdas deben estar vinculadas. ¿Ven? Como ustedes pueden darse cuenta, estoy vinculando las celdas con mis datos, con mi cuadro de datos. Y luego estoy tratando de obtener los resultados de acuerdo a mi estado de resultados, ¿no? Por ejemplo, acá este impuesto a la renta lo multiplico por la base tributaria y al final obtengo mi utilidad neta, ¿no? Lo neteo y obtengo una utilidad neta de 8.764. Bien, ¿qué pasaría si yo deseo realizar una simulación en cuanto a variaciones en el precio del alquiler? Como acá tengo que 7.500, de repente, ¿qué pasaría si yo le pongo 15.000? Bueno, mi utilidad neta se reduce a 3.514. ¿Qué pasaría si se triplicara de repente a 21.000? Ya estaría en pérdida, ¿no? Menos 686. Pero yo desearía de repente tener distintos precios de alquileres y ver automáticamente en cuánto varía posiblemente la utilidad neta o cualquier otra variable. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le pongo acá en alquiler con un precio de 3.000 soles y vaya subiendo, pongámosle de 1.500 en 1.500? ¿De acuerdo? Selecciono los datos y me voy hasta un monto de 28.500. Perfecto. Pero yo deseo obtener los resultados solamente de la última variable, es decir, de las utilidades netas. Eso significa que en la parte superior tengo que vincular la celda que yo deseo obtener como resultado. Es decir, los 8.764 lo vinculo justamente con el resultado final de mi estado de resultados. Al tener esta tablita, selecciono las dos columnas con todas las filas y me voy a datos, luego me voy a análisis de hipótesis y en análisis de hipótesis le hago un clic en tabla de datos. Y en tabla de datos lo que voy a hacer es darle la orden al Excel que justamente los valores de esta primera columna sea reemplazado justamente en esta celda de alquiler. Entonces, celda de entrada a fila, acá no pongo. ¿Por qué? Porque no son filas, sino es una columna, y me voy a la siguiente donde dice celda de entrada a columna. Y es acá donde selecciono justamente la celda que va a ser reemplazada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Excel? Lo que va a hacer el Excel es justamente tomar todos estos valores de alquiler de la primera columna de la izquierda, del área sombreada, y lo va a empezar a reemplazar en la celda de los 7.500. Y justamente en la columna derecha, que es utilidad y pérdida, va a darnos justamente los resultados que yo necesito obtener. ¿De acuerdo? Le doy a aceptar y mire, y ya tengo justamente los resultados. De 7.500, utilidad neta es 8.764, como vemos acá. ¿Qué pasaría si hubiera triplicado, pongámosle 21.000, la pérdida hubiese sido 686? Y si se dan cuenta, automáticamente nos dio resultado.
Pero también el Excel nos permite hacer un cuadro de doble entrada. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si yo quisiera tener distintos precios en las casacas de cuero? Por ejemplo, que no sea solamente 1.200 soles, sino que varíe los precios, pongámosle de 800 soles, de repente de 850 soles, que vaya incrementándose de 50 y 50 hasta 1.250 soles. Pero por otro lado, también voy a hacer una simulación para esta cantidad. Es decir, que no solamente sean 95 casacas mensuales, sino voy a hacer una simulación. ¿Qué pasaría si vendo, no sé, un mínimo de 35, de repente 40, se va incrementando 45, de 5 en 5, posiblemente hasta llegar a 120 casacas mensuales. Como tengo este cuadrito doble entrada, donde en cada columna me va a representar el precio de 800 hasta 1.250, y en cada fila me va a hacer la simulación de 35 casacas hasta 120, pero ¿qué datos yo necesito tener dentro de este recuadro? Pues obviamente mi utilidad neta. Entonces, en esta esquina, lo que voy a hacer es vincularlo con el resultado que deseo obtener, que es la utilidad neta, 8.764. ¿Ven? Entonces, si nos damos cuenta, tengo una L invertida. ¿Se dan? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? En donde en la primera fila tengo los distintos precios y en la primera columna de la izquierda tengo las distintas cantidades. Pero justamente en la esquina donde se intersectan la primera fila con la primera columna izquierda, en esa celda vinculo el resultado que yo deseo obtener dentro de mi tabla de datos. Y ahí sí voy a utilizar fila y columna. Entonces me voy nuevamente a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y en tabla de datos, el Excel me pide celda de entrada, fila. Veo la primera fila, la parte superior. ¿Qué variable es? Precio. Entonces lo que tengo que hacer es irme al lado izquierdo y seleccionar justamente la variable precio. ¿De acuerdo? Entonces lo que va a hacer el Excel es coger toda esta primera fila y va a reemplazarlo en esta celda de P7 que vendría a ser los 1.200. Celda de entrada columna. Como es la primera columna, esta columna es cantidad, voy a seleccionar la celda donde se encuentra la cantidad original. Entonces lo que va a hacer el Excel también va a tomar todos los valores de esta columna y lo va a reemplazar en esta celda E24, perdón, B8, en la celda B8, ¿ven? En el 95. Le doy a aceptar y miren, y automáticamente el Excel ya me arroja los resultados para distintas variaciones de precios y también para distintas variaciones de cantidades de manera simultánea. Y puedo apreciar que para tales niveles de precios bajos, la empresa obtiene pérdidas. Y viceversa, para tales niveles de precios altos, la empresa obtiene ganancias. Y de la misma manera con las cantidades, ¿no? Tales niveles de cantidades obtiene pérdida y más cantidades obtiene ganancias. Entonces, de manera simultánea. Y ya puedo determinar claramente cuánto más o menos puede variar, en este caso, mis utilidades netas de acuerdo a las variaciones de precio y cantidad de manera simultánea. Pudo haber sido cualquier otra variable, al igual que también puedo utilizar solamente una columna de una variable y también obtengo los resultados. Si nos damos cuenta, esta opción de análisis de hipótesis, básicamente de tablas, es una opción muy fácil, muy sencilla y muy rápido de utilizar, en las cuales todo lo podemos realizar. Y la data original se mantiene constante. No hay ninguna variación en ese sentido. Muy bien, si tienes algún comentario o sugerencia, por favor háganla por este medio, háganla ya este video, compartan con sus compañeros para que sepan la facilidad
y lo valioso que es conocer esta herramienta de tabla de datos. Y no se olviden de suscribirse en el canal para que ustedes estén al tanto de todos los videos que venimos desarrollando como tutoriales. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.